Muy buenos días, amados amigos y hermanos. Hoy Dios nos concede un nuevo amanecer, un regalo silencioso que muchos pasan por alto, pero que encierra una oportunidad inmensa. Este día aún está en blanco, y en él pueden alinearse cosas que ayer parecían rotas. Detente un instante, respira profundo, siente el aire entrar en tu pecho y agradece. Estar con vida ya es una señal de que Dios no ha terminado contigo. Antes de elevar nuestra oración, quiero invitarte a que primero acerquemos el corazón a la sabiduría eterna que habita en la palabra de Dios. Porque cuando entendemos quién es Dios y cómo obra, nuestra manera de vivir comienza a transformarse. La claridad llega, la paz se establece y las decisiones dejan de nacer desde el miedo. Quédate hasta el final, porque te aseguro que esta reflexión y esta oración pueden traer dirección, descanso y fortaleza para tu día. Solo te pido a cambio tu suscripción, para que sigamos creciendo juntos en fe y propósito. Ahora te invito a que comentes esta frase como una declaración. Escríbela en los comentarios. Tu misericordia, oh Dios, es eterna. No es solo un comentario, es una afirmación de fe. Y quiero que la escribas con conciencia, no por costumbre, porque cada palabra encierra una verdad que muchas veces olvidamos en medio del afán diario. Decir que la misericordia de Dios es eterna es reconocer que seguimos de pie no por nuestras fuerzas, ni por nuestra disciplina, ni por haber hecho todo bien, sino porque Él ha sido paciente con nosotros una y otra vez. ¿Cuántas veces comenzamos el día corriendo, con la mente llena de pendientes y el corazón inquieto? Nos levantamos pensando en lo que falta, en lo que no alcanzamos, en lo que nos preocupa, y sin darnos cuenta, dejamos a Dios para después. No porque no lo amemos, sino porque el ruido del mundo nos empuja a avanzar sin detenernos. Y cuando Dios queda al final, el alma se resiente. La misericordia de Dios se manifiesta incluso ahí, cuando no supimos detenernos, cuando no supimos agradecer, cuando oramos tarde o casi no oramos. Aún así, Él nos sostuvo, aún así nos dio un nuevo amanecer, aún así nos permitió estar aquí, escuchando esta palabra. Eso es misericordia. Escribir esa frase es una forma de volver al centro. Es decir, Señor, reconozco que te necesito. Reconozco que sin ti me pierdo en el afán. Reconozco que tu amor no se agota cuando yo me distraigo. Es un acto sencillo, pero profundamente espiritual. Tal vez hoy cargas cansancio, preocupación o incertidumbre. Tal vez sientes que has fallado más de lo que has acertado. Pero la misericordia de Dios no funciona como la de los hombres. No tiene fecha de vencimiento. No se acaba por repetición. No se retira porque tropieces. Permanece. Cuando declaras que su misericordia es eterna, estás recordándole a tu corazón una verdad más grande que cualquier circunstancia. Estás afirmando que Dios no te soltó ayer, no te suelta hoy y no te soltará mañana. Que aunque el camino sea difícil, Él sigue caminando contigo. Permite que esta declaración prepare tu interior. Deja que el ruido baje, que la prisa se calme y que el corazón vuelva a alinearse. Porque cuando comenzamos desde la misericordia, todo lo demás encuentra su lugar. Y desde aquí, con un corazón dispuesto, estamos listos para seguir avanzando en la palabra que hoy Dios quiere hablarnos. En el Salmo 138, la palabra nos muestra cómo debe comenzar una vida espiritual sana, reconociendo a Dios antes que a las circunstancias. El Salmo declara: «Te alabaré con todo mi corazón». No con una parte, no solo cuando todo va bien, sino con todo lo que somos. Y aquí hay una enseñanza muy práctica para nosotros, porque muchas veces ofrecemos a Dios solo los momentos de calma, pero reservamos para nosotros el cansancio, la preocupación y la carga del día. La palabra nos enseña que la alabanza no depende del ánimo con el que despertamos, sino de la convicción que gobierna nuestro corazón. Hay días en los que el cuerpo se levanta, pero el alma va cansada. Días en los que los problemas aparecen antes que la paz, y la mente comienza a correr antes de que el corazón pueda detenerse. En esos momentos es fácil dejar a Dios para después.
Piensa en la vida cotidiana. ¿Cuántas veces enfrentamos una jornada difícil desde temprano? Situaciones en casa, presión en el trabajo, preocupaciones económicas, decisiones que pesan. La reacción más común es la queja silenciosa, la tensión interna o intentar resolverlo todo con nuestras propias fuerzas. Caminamos el día cargando un peso que no fue hecho para nosotros. El Salmo nos invita a hacer algo diferente, comenzar reconociendo a Dios, ponerlo en primer lugar antes de mirar lo que nos preocupa. Cuando hacemos esto, el día no se vuelve perfecto, pero el corazón sí se ordena. Las circunstancias siguen ahí, pero dejan de tener la última palabra. Alabar con todo el corazón no significa negar la dificultad, significa decidir confiar aún en medio de ella. Es presentarse delante de Dios tal como estamos, cansados, preocupados, con preguntas sin respuesta, pero con un corazón dispuesto. Es decir, Señor, el día será pesado, pero no quiero caminarlo sin ti. Cuando comenzamos así, algo cambia en nuestro interior. La ansiedad se calma, la perspectiva se aclara y la fe se fortalece. No porque el problema desaparezca, sino porque Dios ocupa el lugar correcto. Y cuando Él está en el centro, el peso del día ya no nos gobierna, porque aprendemos a caminar confiando y no cargando solos. Luego, el Salmo nos lleva a una verdad que sostiene la fe cuando todo a nuestro alrededor parece inestable. Exalta la misericordia y la fidelidad de Dios y afirma que su palabra está por encima de todo. Esto no es una idea antigua ni lejana, es profundamente actual y necesaria para la vida que hoy llevamos. Vivimos rodeados de voces, opiniones por todos lados, noticias que cambian cada hora, mensajes en redes que nos dicen cómo pensar, qué creer, cómo vivir, qué es éxito y qué es fracaso. Un día nos dicen una cosa, al siguiente lo contrario, y en medio de tanto ruido, el corazón termina confundido, cansado, sin una dirección clara. En la vida cotidiana esto se ve con mucha claridad. Por ejemplo, cuando tienes que tomar una decisión importante, un trabajo, una relación, un cambio de rumbo. Unos te dicen haz lo que te convenga, otros piensa solo en ti, otros no importa cómo mientras ganes. Cada consejo parece lógico, pero muchos de ellos no traen paz, solo aumentan la presión. El Salmo nos recuerda que la palabra de Dios no cambia con las modas ni con las circunstancias. Mientras todo se mueve, ella permanece firme, y cuando decides guiarte por esa palabra, incluso cuando no es el camino más fácil, estás edificando sobre una base sólida. Tal vez no sea la opción más rápida, ni la más aplaudida, pero es la que sostiene cuando llegan las tormentas. Pensemos en algo tan cotidiano como el manejo del enojo. El mundo dice, desahógate, di lo que sientes, no te guardes nada. La palabra de Dios, en cambio, enseña dominio propio, sabiduría al hablar, paciencia. Aplicar eso cuesta, requiere frenar el impulso, callar cuando el orgullo quiere gritar. Pero quien lo practica evita heridas profundas y cosecha paz a largo plazo. O en medio de la escasez, las voces externas empujan a la ansiedad, al miedo, a tomar atajos. La palabra de Dios invita a confiar, a actuar con integridad, a no perder la fe. No porque ignore la necesidad, sino porque sabe que la fidelidad de Dios sostiene incluso en los tiempos difíciles. El Salmo exalta la misericordia porque reconoce que no caminamos perfectos, y exalta la fidelidad porque sabe que Dios no falla. Su palabra no confunde, no engaña, no promete vacío. Cuando todo alrededor cambia, ella permanece como ancla para el alma. Elegir vivir guiados por la palabra es una decisión diaria. No siempre es cómoda, pero siempre es segura. Y cuando haces de ella tu referencia principal, tu corazón encuentra estabilidad, incluso en un mundo que constantemente se mueve. El Salmo expresa algo que toca profundamente el corazón humano. El día que clamé, me respondiste, me fortaleciste con vigor en mi alma. Y aquí hay una verdad que necesitamos comprender con madurez espiritual. La palabra no dice que el problema desapareció de inmediato,
ni que la dificultad se resolvió al instante. Dice algo más profundo. Dios fortaleció el alma. Muchas veces oramos esperando soluciones rápidas. Queremos que la carga se quite, que la puerta se abra, que la respuesta llegue ya. Y cuando eso no ocurre como esperamos, pensamos que Dios no escuchó. Pero la palabra nos muestra que en muchas ocasiones Dios responde primero por dentro antes que por fuera. Porque si el interior no es fortalecido, aún una solución externa puede desmoronarnos más adelante. En la vida cotidiana esto es muy real. El problema sigue ahí. La cuenta pendiente, la situación familiar tensa, la incertidumbre laboral, la espera que se alarga. Nada ha cambiado del todo afuera. Sin embargo, algo sí cambió dentro de ti. Ya no estás tan desesperado. Ya no reaccionas con la misma ansiedad. Ya no te domina el miedo como antes. Hay una calma nueva, una claridad silenciosa, una fuerza que no se explica desde lo humano. Eso es fortaleza del alma. No es ausencia de problemas, es presencia de Dios en medio de ellos. Es cuando te levantas y el peso sigue, pero no te aplasta. Es cuando el día sigue siendo difícil, pero ya no te roba la paz. Es cuando entiendes que no estás solo cargando, porque Dios te está sosteniendo por dentro. Muchas veces, esa fortaleza se manifiesta en pequeños cambios. Hablas con más serenidad, decides con más sabiduría, reaccionas con más dominio. Donde antes explotabas, ahora respiras. Donde antes te rendías, ahora avanzas un paso más. Nadie lo nota por fuera, pero tú sabes que algo pasó en lo profundo. La palabra nos enseña que Dios no siempre quita la tormenta, pero sí afirma el corazón para atravesarla. Y esa obra interior es una respuesta real, poderosa y suficiente para seguir caminando. Cuando Dios fortalece el alma, el caos pierde autoridad, la confusión se aclara, el cansancio no tiene la última palabra, porque aunque el camino siga siendo exigente, ahora lo recorres con una fuerza que no viene de ti, sino de Dios. El Salmo también nos recuerda una verdad profundamente transformadora. Dios es grande, exaltado y soberano, pero dirige su mirada al humilde. Esta enseñanza es clave para nuestra vida espiritual, porque rompe con muchas ideas equivocadas que solemos tener. A veces creemos que para acercarnos a Dios necesitamos tener todo resuelto, una fe fuerte, palabras correctas y una vida perfectamente ordenada. Pensamos que primero debemos arreglarnos para luego presentarnos delante de Él, pero la palabra nos muestra lo contrario. Dios no se acerca al que aparenta fortaleza, al que cree que puede solo, al que se apoya en su propio orgullo. Dios se acerca al que reconoce su necesidad, al que no se esconde detrás de una imagen, al que se presenta con un corazón sincero y dice: Señor, así estoy, no tengo todas las respuestas, no puedo cargar esto solo. En la vida diaria, esto es muy real. Muchas veces fingimos que todo está bien, en casa, en el trabajo, incluso en la fe. Sonreímos, seguimos adelante, pero por dentro estamos cansados, confundidos o heridos. El orgullo nos dice que no mostremos debilidad, que no pidamos ayuda, que sigamos resistiendo. Pero ese mismo orgullo nos cierra el camino hacia la gracia. La humildad, en cambio, abre la puerta. Reconocer los límites no es fracasar, es comenzar a depender correctamente. Cuando dejas de fingir y te presentas tal como estás, Dios no responde con rechazo, responde con gracia, no con condena, sino con cercanía, no con exigencia, sino con cuidado. El orgulloso se encierra en sí mismo, carga solo y se endurece. El humilde recibe, porque sabe que necesita, y ahí ocurre algo poderoso. Dios sostiene, guía y restaura al que se rinde de verdad. No al perfecto, sino al sincero, no al fuerte en apariencia, sino al corazón dispuesto. Más adelante, el Salmo expresa una confianza profunda y realista. Dios vivifica en medio de la angustia y extiende su mano, aun cuando el escenario es adverso. Esta declaración no nace de una fe ingenua que ignora la dificultad, sino de una fe madura que reconoce la lucha, pero también reconoce quién es Dios en medio de ella.
Confiar en Dios no significa negar lo que duele. No significa decir todo está bien cuando no lo está. Significa creer que aun dentro de la angustia, Dios sigue actuando, que aunque la situación no cambie de inmediato, Él puede traer vida donde el alma se siente agotada. Vivificar es dar aliento nuevo, fuerzas renovadas, esperanza cuando parece que ya no queda. En la vida diaria, esta verdad se vuelve muy cercana, porque muchas veces seguimos adelante con el corazón cansado, haciendo lo que tenemos que hacer, pero por dentro sentimos que algo se apaga. Y es ahí donde Dios promete vivificarnos, no siempre quitando la carga, sino dándonos la fuerza necesaria para sostenerla sin quebrarnos. El Salmo también habla de enemigos, y es importante entenderlo desde nuestra realidad. No siempre se trata de personas. Muchas veces, los enemigos más fuertes no se ven, son internos, el miedo que paraliza, la ansiedad que aprieta el pecho, el desánimo que quita las ganas de seguir, la culpa que acusa constantemente, el pasado que vuelve a la mente para recordarnos errores y hacernos sentir insuficientes. Es contra eso que Dios extiende su mano, no solo para defender, sino para sostener, para impedir que esos enemigos interiores gobiernen el corazón. Cuando Dios extiende su mano, el miedo pierde fuerza, la ansiedad se calma, el desánimo no tiene la última palabra y el pasado deja de definir el presente. Esta promesa nos recuerda que no caminamos solos en la lucha, que aunque la angustia esté presente, no tiene autoridad absoluta. Dios actúa aun cuando no lo vemos claramente, y esa certeza permite avanzar un día más, dar un paso más, resistir sin rendirse. El Salmo nos invita a vivir con una confianza que no depende de escenarios favorables, sino de la presencia fiel de Dios. Porque cuando Él sostiene, incluso los días difíciles pueden ser atravesados con esperanza. Finalmente, el Salmo concluye con una declaración que llena de esperanza y afirma el corazón. El Eterno cumplirá su propósito en mí. Tu misericordia, oh Señor, es para siempre. No desampares la obra de tus manos. Estas palabras no nacen desde la autosuficiencia, sino desde una confianza profunda en la fidelidad de Dios. Aquí aprendemos algo esencial. La seguridad no está puesta en la fuerza humana, ni en la capacidad personal, ni en hacerlo todo perfecto. La seguridad descansa en Dios mismo, en su carácter, en su constancia, en su misericordia que no se agota. El Salmo no dice, yo lograré, dice, Dios cumplirá. Y esa diferencia cambia por completo la manera de vivir. ¿Cuántas veces sentimos que nuestra historia quedó a medias? Proyectos que no avanzaron, decisiones que no entendemos, procesos que se alargan más de lo esperado. Momentos donde pensamos que algo se rompió o se perdió para siempre. Pero esta declaración nos recuerda que Dios no abandona lo que comienza, que aunque hoy no veamos el resultado, Él sigue obrando en silencio. Dios no trabaja con prisa, trabaja con propósito. Y muchas veces, mientras creemos que nada está pasando, Él está formando carácter, ajustando el corazón, preparando lo que viene. Nuestra visión es limitada, pero su plan es completo. Lo que hoy parece demora, mañana se revelará como dirección. Cuando el Salmo afirma que la misericordia de Dios es para siempre, nos está diciendo que no dependemos de un día bueno o malo para ser sostenidos, que incluso cuando fallamos, cuando dudamos o cuando sentimos que retrocedimos, la misericordia sigue ahí. No se retira, no se cansa, no se agota, y cuando clama, no desampares la obra de tus manos, hay una verdad poderosa implícita. Tú eres obra de Dios. Tu vida no es un accidente, tu proceso no es un error. Tu historia no está abandonada. Dios sigue comprometido con lo que Él mismo formó. Esta certeza prepara nuestro corazón para orar, porque ahora no nos acercamos desde el miedo, sino desde la confianza, no desde la desesperación, sino desde la esperanza. Nos acercamos sabiendo que Dios sigue obrando, que su propósito sigue firme y que su misericordia nos envuelve incluso hoy. El Salmo 138 nos enseña a vivir desde la gratitud, a confiar en medio de la dificultad
y a descansar en la misericordia eterna de Dios. Nos recuerda que una vida espiritual firme no se construye cuando todo es fácil, sino cuando aprendemos a reconocer a Dios aún en medio de los desafíos. Este salmo nos invita a comenzar cada día poniendo a Dios en el centro, antes de tomar decisiones, antes de reaccionar, antes de dejarnos llevar por el afán. Cuando reconocemos quién es Él, nuestras actitudes cambian. Ya no respondemos solo desde la emoción, sino desde la fe. Ya no caminamos guiados por el miedo, sino por la confianza. Nuestros pasos comienzan a alinearse con su propósito, y aunque las circunstancias no siempre sean favorables, el corazón encuentra estabilidad. Incluso los días difíciles, los que no entendemos, los que pesan, empiezan a tener sentido bajo su cuidado. Ahora que hemos reflexionado en esta palabra, ahora que hemos permitido que el Salmo prepare nuestro interior y ordene nuestro corazón, es momento de detenernos un instante más, dejar a un lado el ruido, las preocupaciones y las prisas, presentarnos delante de Dios tal como estamos, con lo que somos y con lo que cargamos. Porque la oración no es un requisito, es un encuentro, no es una rutina, es un descanso, y desde esta comprensión, con un corazón dispuesto y confiado, vamos a elevar juntos nuestra oración al Eterno. Padre Celestial, en este momento nos acercamos a ti con un corazón abierto y sincero. Nos detenemos conscientemente, haciendo una pausa en medio del ritmo acelerado del día, porque reconocemos que muchas veces caminamos con prisa y olvidamos detenernos delante de ti. Hoy decidimos soltar el ruido que nos rodea, las voces externas, las exigencias constantes y las preocupaciones que nos persiguen aun cuando intentamos descansar. Venimos delante de ti porque sabemos que cargar solos nos desgasta, pero descansar en ti nos renueva. Dejamos a tus pies las cargas que muchas veces no sabemos cómo expresar, aquellas que llevamos en silencio y que nadie más percibe, las preocupaciones que guardamos en el corazón, los pensamientos que se repiten una y otra vez, los temores que nos acompañan aun cuando sonreímos por fuera. Hoy no venimos a aparentar fortaleza, venimos a reconocer que necesitamos descanso para el alma, calma para la mente y paz para el corazón. Padre amado, nos presentamos delante de ti tal como estamos, sin máscaras, sin pretender tener todo bajo control, sin esconder nuestras debilidades. Sabemos que ante ti no hace falta fingir, porque tú ves más allá de las palabras. Tú conoces nuestras luchas internas, nuestras dudas, nuestros anhelos y también nuestras heridas. Nada de lo que somos te resulta ajeno. Tú nos conoces profundamente. Nos ves aun cuando otros no lo hacen. Entiendes cada pensamiento antes de que llegue a nuestros labios, cada suspiro que brota del cansancio, cada lágrima que a veces no cae, pero pesa en el corazón. Por eso venimos con confianza, sabiendo que en tu presencia no hay juicio, sino comprensión, no hay rechazo, sino cuidado, no hay exigencia, sino descanso verdadero para el alma. Eterno Dios, gracias por tu misericordia que no se agota y por tu fidelidad que permanece firme aun cuando nosotros somos inconstantes. Gracias porque seguimos de pie, no por nuestras fuerzas, ni por haber hecho todo bien, sino porque tu mano nos ha sostenido una y otra vez. Cuando miramos atrás y reconocemos los momentos en los que pudimos caer, rendirnos o desviarnos, entendemos que fue tu gracia la que nos mantuvo firmes, incluso cuando no éramos conscientes de ello. Reconocemos, Padre amado, que muchas veces hemos caminado con prisa. Hemos avanzado sin detenernos a escucharte, tomando decisiones desde la presión y no desde la oración. En ocasiones confiamos más en nuestra experiencia, en nuestra lógica o en nuestra capacidad para resolver y dejamos tu dirección en segundo plano. Y aún así, tú no nos soltaste. No nos abandonaste cuando corrimos delante de ti, ni cuando olvidamos consultarte. Gracias porque tu fidelidad no depende de nuestro desempeño. Cuando dudamos, tú permaneciste fiel. Cuando nos equivocamos, tu misericordia nos alcanzó.
Cuando nos cansamos, tú nos sostuviste. Hoy reconocemos que si estamos aquí, respirando, con una nueva oportunidad delante, es porque tu amor nos ha acompañado incluso en nuestros descuidos. Padre eterno, enséñanos a caminar con más conciencia de tu presencia. Ayúdanos a frenar el paso cuando el afán quiere gobernar el corazón. Recuérdanos que avanzar contigo, aunque parezca más lento, siempre es más seguro. Que confiar en tu dirección trae paz, aun cuando el camino no es claro. Hoy agradecemos no solo lo que vemos, sino también lo que no comprendimos en su momento. Agradecemos por las veces que nos protegiste de decisiones apresuradas, por las puertas que no se abrieron y por los desvíos que evitaron un daño mayor. Reconocemos que tu mano ha estado obrando incluso cuando nosotros no lo notamos. Gracias, Dios amado, porque tu misericordia sigue siendo nueva cada día y porque tu fidelidad nos envuelve aun cuando nuestra fe se debilita. En ti descansamos, confiando en que sigues guiando nuestros pasos con paciencia y amor. Hoy rendimos delante de ti nuestras cargas, Padre amado. No las escondemos más, ni pretendemos seguir sosteniéndolas solos. Venimos a ti con todo aquello que pesa en el corazón y que muchas veces no sabemos cómo expresar. Te entregamos las preocupaciones que nos acompañan incluso en silencio, las que se alojan en la mente al comenzar el día y las que regresan cuando intentamos descansar. Hoy las ponemos en tus manos porque reconocemos que tú sí puedes sostener lo que a nosotros nos sobrepasa. Te entregamos también las decisiones que no sabemos cómo tomar, los caminos que se bifurcan, las dudas que nos paralizan, el temor de equivocarnos. Padre eterno, cuando no vemos con claridad, cuando el futuro se vuelve incierto y el miedo quiere gobernar nuestras elecciones, pedimos que seas tú quien ordene nuestro interior, que tu sabiduría calme la ansiedad y nos guíe paso a paso. Traemos delante de ti los temores que nos roban la paz, miedos que a veces no decimos en voz alta, al fracaso, a la pérdida, a no ser suficientes, a repetir errores del pasado. Tú conoces cada uno de ellos, y hoy te pedimos que tu presencia los desplace, que tu paz ocupe el lugar que el temor ha intentado tomar. También te entregamos las luchas internas que nadie más ve, las batallas del pensamiento, el cansancio del alma, las emociones que se contradicen y nos confunden. Padre amado, fortalece nuestra alma. Danos ese vigor interior que no depende de las circunstancias externas, esa fuerza silenciosa que sostiene cuando el cuerpo se cansa y la mente se agota. Regálanos una paz que no se quiebre cuando las cosas no salen como esperamos, una claridad que ordene nuestros pensamientos cuando todo parece confuso, que desde lo profundo tu espíritu nos renueve y nos permita seguir caminando con esperanza, sabiendo que no estamos solos y que tú sigues obrando en nosotros. Dios eterno, enséñanos a confiar incluso cuando el camino se vuelve incierto. Cuando no entendemos por qué las cosas no avanzan como esperábamos, cuando las respuestas tardan y el silencio pesa, ayúdanos a recordar que tu obra no depende de lo que nuestros ojos ven. Recuérdanos que tú sigues trabajando aún en lo invisible, aún cuando no hay señales claras, aún cuando sentimos que todo está detenido. Que aprendamos a descansar en tu tiempo y no en nuestra impaciencia. Ayúdanos a confiar cuando los resultados no son inmediatos, cuando sembramos y no vemos fruto, cuando oramos y parece que nada cambia. En esos momentos, fortalece nuestra fe para no rendirnos ni retroceder. Que entendamos que tu fidelidad no se mide por la rapidez de las respuestas, sino por la certeza de tu presencia constante. Cuando la angustia intenta dominarnos, vivifícanos por dentro. Sopla vida nueva sobre el alma cansada. Devuélvenos el aliento cuando el peso es demasiado grande y las fuerzas parecen agotarse. Que tu paz entre en lo profundo y silencie el ruido interior que nos inquieta y nos roba la calma. Cuando el cansancio nos alcanza, renueva nuestras fuerzas, no solo las del cuerpo, sino las del corazón.
Danos ánimo cuando la rutina pesa, cuando las responsabilidades abruman y cuando sentimos que ya no podemos dar más. Recuérdanos que no caminamos solos y que tú sostienes incluso al que ya no tiene fuerzas propias. Cuando el miedo se levanta, cuando los pensamientos negativos intentan gobernar la mente, recuérdanos que tu presencia nos acompaña, que no estamos abandonados, que no estamos desprotegidos, que tú caminas a nuestro lado aún en los tramos más oscuros, que tu cercanía disipe el temor y nos permita avanzar con confianza, sabiendo que donde tú estás hay vida, hay esperanza y hay descanso para el alma. Padre bueno, hoy reconocemos nuestros límites delante de ti. Dejamos de luchar por aparentar fortaleza y aceptamos, con honestidad, que no podemos con todo. Reconocemos que hay cargas que nos superan, situaciones que no sabemos manejar y procesos que no entendemos. Y en lugar de seguir resistiendo solos, elegimos depender de ti, porque sabemos que en ti hay descanso para el alma. Hoy quitamos de nuestro corazón el orgullo que nos empuja a cargar sin pedir ayuda, el que nos hace creer que debemos tener siempre el control, que no podemos fallar, que no podemos detenernos. Renunciamos a esa autosuficiencia que nos desgasta y nos alejamos de la falsa idea de que podemos caminar sin ti. Nos acercamos con humildad, sabiendo que tú no desprecias al corazón sincero, sino que lo recibes con amor. Gracias, Padre amado, porque tú miras más allá de las apariencias. No te impresionan nuestras palabras, sino la verdad de nuestro interior. Gracias porque cuando venimos tal como somos, no encontramos rechazo, sino gracia. No encontramos juicio, sino comprensión. No encontramos distancia, sino cercanía. Gracias porque no nos señalas por nuestras debilidades, sino que nos sostienes en medio de ellas. Cuando reconocemos que somos frágiles, tú te muestras fuerte. Cuando aceptamos que necesitamos ayuda, tu mano se extiende con ternura. Hoy descansamos en esa gracia que no humilla, sino que levanta, que no condena, sino que restaura. Padre bueno, enséñanos a vivir desde esta humildad cada día, a reconocer nuestros límites sin miedo, sabiendo que depender de ti no es una derrota, sino el comienzo de una vida sostenida por tu amor y tu fidelidad. Padre bueno, recibe esta oración que nace desde lo profundo. Aquí estamos, tal como somos, sin máscaras ni fuerzas aparentes. Venimos con el corazón abierto, reconociendo que te necesitamos más de lo que a veces admitimos. Nos rendimos ante ti, no por derrota, sino por confianza. Limpia nuestro interior de toda carga innecesaria, de toda culpa que no viene de ti, de todo peso que nos hemos impuesto por querer ser fuertes solos. Enséñanos que pedir ayuda no es debilidad, sino sabiduría, que descansar en ti no es rendirse, sino confiar. Abraza a quien ora con el alma cansada, a quien sonríe por fuera pero lucha por dentro. Sana las heridas que no se ven, calma los pensamientos que no descansan y fortalece el espíritu que se siente frágil. Que tu paz llene cada espacio vacío y tu luz alumbre incluso los rincones más oscuros del corazón. Te pedimos, Dios amado, que extiendas tu mano sobre cada vida que ora en este momento. Allí donde se eleva un suspiro silencioso, allí donde hay lágrimas que no se han pronunciado, allí hazte presente con tu paz. Toca los corazones cansados que han dado más de lo que creían tener, los que han seguido caminando aun cuando el alma pedía descanso. Levanta con ternura a quienes se sienten desanimados, a quienes han perdido fuerzas por esperar demasiado, a quienes han orado muchas veces sin ver aún respuesta. Trae calma profunda a los que viven inquietos por dentro, a los que sonríen por fuera, pero luchan en silencio con pensamientos que no les dejan dormir. Defiéndenos, Padre, de todo aquello que intenta robarnos la esperanza. Protégenos del miedo que paraliza, de la ansiedad que oprime el pecho, de la culpa que acusa y desgasta, de los recuerdos del pasado que pesan como cadenas y de esos pensamientos repetitivos que nos hacen dudar de nuestro valor y de nuestro futuro. Que tu luz clara y restauradora disipe toda oscuridad interior.
Que tu verdad apague las mentiras que nos dicen que estamos solos, que no somos suficientes o que ya es demasiado tarde. Padre Celestial, hoy afirmamos nuestra confianza en ti, no solo con palabras, sino desde lo más profundo del corazón. Elegimos creer aún cuando no vemos, confiar aún cuando no entendemos. Sabemos que tú no abandonas la obra de tus manos, que no sueltas a quienes has llamado y que no te olvidas de los procesos que tú mismo permites. Aunque hoy no comprendamos el propósito del dolor, aunque el camino se vea largo y las respuestas parezcan tardar, declaramos que tu plan sigue firme y que tu amor no ha cambiado. Guarda nuestros pasos cuando no sepamos hacia dónde ir. Dirige nuestras decisiones cuando la mente esté confusa y el corazón dividido. Alinea nuestros deseos con tu voluntad, incluso cuando eso implique soltar lo que amamos o esperar más de lo que quisiéramos. Enséñanos a caminar con paciencia, a confiar en los tiempos que no controlamos y a descansar en la certeza de que tú ves el cuadro completo. Gracias, Dios eterno, porque tu misericordia nos acompaña cada día, aún en los días grises y silenciosos. Gracias porque no te cansas de nosotros, porque no nos miras con reproche, sino con compasión. Hoy descansamos en ti, soltamos el control, dejamos nuestras cargas a tus pies y nos entregamos a tu cuidado. Confiamos en que sigues obrando en silencio, con amor constante y fidelidad perfecta, aun cuando no lo percibimos. En ti ponemos nuestra esperanza, nuestra vida y nuestro futuro. Amén. Antes de despedirnos, te invito con todo el corazón a que escribas en los comentarios esta frase de fe: tu misericordia, oh Dios, es eterna. Declárala, escríbela con convicción y permite que sea una semilla de esperanza para tu vida y para quienes lean tu comentario. Si esta oración habló a tu corazón, regálanos un me gusta. Eso ayuda a que este mensaje llegue a más personas que hoy lo necesitan. Suscríbete al canal para seguir recibiendo palabras de fe, fortaleza y paz cada día. Y si conoces a alguien que esté pasando por un momento difícil, comparte este contenido. Tu acción puede ser una respuesta de Dios para alguien más. Gracias por quedarte hasta el final. Gracias por orar juntos y por ser parte de esta comunidad. Que Dios te bendiga, te guarde y llene tu corazón de paz. Razón de